Voy a definir varios conceptos relacionados en el ámbito de la ciencia, junto a su etimología. Pues, urología, ginecología, y conceptos relacionados también con el propio sistema nervioso. La nutrición funcional analiza los síntomas como uñas, quebradizas, fatiga o problemas digestivos para mejorar el funcionamiento del cuerpo. El entrenamiento funcional realiza ejercicios que mejoran las fuerzas, la estabilidad y el equilibrio, como sentadillas, arcadas o ejercicios con bandas, simulando movimientos cotidianos. Y la medicina funcional se indica frecuentemente para enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la artritis, síntomas persistentes o problemas hormonales y digestivos. Y ambos lo que llevan a cabo es una estructura funcional en el ámbito de la alimentación, del entrenamiento, que sería el ejercicio, y por último, de de los controles médicos. La urología es la especialidad médica y quirúrgica que estudia, diagnostica y trata las enfermedades del aparato urinario, pues de ambos sexos, tanto del masculino como del femenino, pero también a su vez del aparato reproductor masculino, a diferencia de la ginecología, que solo es, que ahora voy a hablar de él, del femenino. La etimología de urología proviene del griego ouron, que significa orina, y logía es estudio o tratado, significando literalmente el estudio de la orina o el tratado de la orina. El término surgió como un neologismo en el siglo XIX, pero se documentó en inglés alrededor del año 1753. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando ya comenzaron ya a realizarse pues, nuevas formas científicas mucho más sofisticadas con respecto a la edad moderna, es decir, al comienzo del Renacimiento, el Barroco, todo. La ginecología es la especialidad médica dedicada al estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del sistema reproductor femenino, como es el útero, la vagina, los ovarios y las mamas. La etimología proviene del griego gine o de gineikos, que significa mujer, y logos. Es el estudio, el tratado de la ciencia, significando literalmente la ciencia de la mujer. El término se estableció en el siglo XIX con un uso documentado en latín científico en torno, bueno, pues a 1000 o en el año 1730, aunque el concepto de estudio de las afecciones femeninas es antiguo. Igual, la ginecología, pues son conceptos que aparecieron del latín, del inglés, en torno al siglo XVIII, cuando ya la medicina comenzaba a tener mayor protagonismo. Eso fue la herencia de los siglos XVI y XVII en Europa. Aquí la kinesiología es la disciplina científica que estudia el movimiento humano en todas sus formas, lo físico, lo funcional y biomecánico. Se utiliza con fines terapéuticos, preventivos, que sería la kinefilaxia, que la voy a definir, y de rehabilitación para mejorar la calidad de vida, la postura y la movilidad. La etimología del término proviene del griego kinesis y logos. Logos es estudio, tratado o ciencia. Literalmente significa el estudio del movimiento, porque la kinesiología se encarga del movimiento humano en todas las facetas o las formas, ya sea en el ámbito físico, funcional o biomecánico. Y la neurokinesiología es una especialidad de la kinesiología enfocada en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos del movimiento derivados de patologías del sistema nervioso, que es tanto el sistema central como el sistema periférico, y busca la rehabilitación funcional e independencia del paciente. La etimología de la palabra está compuesta por neuro, aunque su término etimológico proviene del griego de neuron, que significa nervio, y kinesiología, que es el estudio del movimiento. Y el término significa literalmente el estudio del movimiento en el sistema nervioso, con el objetivo de llevar a cabo cómo se mueve el movimiento a través de las neuronas, que sería el cerebro. Y el otro, el término kinesiología, es ver el movimiento humano en el ámbito de cómo será la alimentación, lo físico, lo biomecánico, con el objetivo de prevenir y mejorar la calidad, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de las personas. La neurofisiología es la rama de la fisiología y de la medicina que estudia el funcionamiento, las propiedades y la actividad eléctrica del sistema nervioso, que son normalmente, bueno, pues lo que se conoce dentro del sistema nervioso, las neuronas, la médula espinal y el cerebro, que son los órganos más destacados de ese sistema, como hay de otros, por ejemplo, el sistema circulatorio, que también son pocos, pero son importantes ambos. Utiliza métodos diagnósticos como la bueno, serían los electroencefalogramas, que es el EEG, y las electromiografías, la EMG, que son relacionadas, que por cierto voy a hablar de ellas, están relacionadas con el ámbito del comportamiento y
bueno, el sistema nervioso, ambos conceptos. Y ya sí que el término proviene del griego, porque son varias raíces, neuros nervio, physis es naturaleza función, y por último logía es el estudio, significando el estudio de la función del sistema nervioso. Todo lo que termina en logía es un estudio, y todo lo que termina en ismo son doctrinas, para que lo recordéis y lo penséis más o menos, porque más o menos es esa estructura. La gimnasia es el conjunto de ejercicios físicos sistematizados o libres que se realizan para desarrollar, fortalecer o dar flexibilidad. Históricamente es la base de la kinesiología, que se encarga de la kinesiología del estudio del comportamiento de los movimientos del ser humano, de las personas, como he definido. La etimología de gimnasia proviene del latín gimnasia y este a su vez del griego de gimnasia, que viene de gimnasia, derivado de gimnos, que significa desnudos, ya que en la antigua Grecia los atletas entrenaban sin ropa. El electroencefalograma es el estudio neurofisiológico que registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo. Se utiliza para diagnosticar la epilepsia, trastornos del sueño, encefalopatías y evaluar las funciones cerebrales. La etimología proviene del griego de electro, que es electrón, que es ámbar, relacionado con la electricidad, encéfalo del griego encéfalos, dentro de la cabeza o cerebro, y grama del griego gramma, que es trazado, registro, dibujo. Literalmente significa el registro de la actividad eléctrica dentro de la cabeza, que es las neuronas, cómo se mueven dentro del propio sistema nervioso y del propio cerebro. La electromiografía es la prueba funcional que evalúa la salud de los músculos y los nervios periféricos que los controla. Consiste en dos partes, estudios de conducción nerviosa y la inserción de una aguja fina en los músculos para registrar su actividad eléctrica, que sería el potencial de acción. La etimología también proviene del griego, de electro, que es electrón, que es ámbar, electricidad, mio del griego, mis o míos, que significa músculo, grafía, también proviene del griego, todo en su conjunto son raíces o términos griegos. ¿Y qué significa grafía? Grafein, grafein es escribir, describir, registrar. Literalmente el término significa el registro, la descripción de la actividad eléctrica del músculo, cómo se mueve, por ejemplo, y cómo hay que prepararlo y que ver si tiene alguna dolencia ese músculo y si hay que repararlo o llevar a cabo algún tipo de medicación pues en ambos términos para el desarrollo y la mejoría del cerebro. La biomecánica es la disciplina científica que identifica el aparato locomotor humano y el movimiento de los seres vivos aplicando las leyes de la mecánica que son las fuerzas, las palancas o el equilibrio. Se aplica en deportes, en la ergonomía laboral y la rehabilitación médica. La etimología del término proviene del griego bio, que es bios, que significa vida, mecánica, que es mecane, del griego también, bueno, mecane es máquina, construcción y sufijo ico, que es relativa. Literalmente el significado significa la mecánica de los seres vivos, que es como la mecánica del movimiento. La kinefilaxia es una rama de la kinesiología, que es la que se encarga de los movimientos, igual que está la neurokinesiología, que se encarga de los movimientos del cerebro, aparte del movimiento, bueno, pues la kinefilaxia, que se enfoca en la prevención de lesiones, enfermedades y funciones a través del movimiento voluntario y ejercicios conscientes. Busca mejorar la calidad de vida, la postura y la salud funcional, siendo guiada por un profesional. La etimología del término proviene del griego de kine, que es de kinesis, que significa movimiento, y filaxia es filax, que es protección o prevención. Se traduce literalmente como la prevención a través del movimiento, siendo al final una de las ramas de la propia kinesiología que se encarga del estudio del movimiento de los humanos. La ergonomía es la disciplina científica que estudia las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, herramientas, máquinas y entorno laboral, para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general. Busca adaptar los equipos y el entorno a las capacidades del trabajador, no al revés. Es decir, lo que intenta llevar a cabo es un estudio de cómo se interactúan los humanos con las máquinas, con el objetivo de que haya bueno, que sea óptimo para el ser humano siempre el bienestar como el rendimiento general. No al revés de que las máquinas tengan las mejores funciones y los humanos no. La etimología del término deriva de los vocablos griegos, que es ergon, que es trabajo, y nomos es ley, regla, norma. Significa las leyes o normas del trabajo. La epilepsia es un trastorno crónico del cerebro no transmisible, caracterizado por una predisposición continua a generar crisis epilépticas o convulsiones, que sería la actividad cerebral anormal. Estas crisis pueden manifestarse con movimientos incontrolados, alteraciones del comportamiento o de la conciencia. Esto nada tiene que ver cuando, por ejemplo, empezamos a gritar los humanos, ¿no? Esto es una enfermedad muy peligrosa
en la cual la persona empieza a perder y se descontrola porque tiene una enfermedad dentro del sistema nervioso que es el cerebro. No cuando decimos cosas así, tonterías o alguna historia que nos cabreamos o nos enfadamos, porque eso es diferente, eso es ni ansiedad ni nada, eso es al final es la manera de reaccionar como somos los humanos. La etimología del término proviene del griego epilambanein, que significa coger por sorpresa, ser atacado o agarrar, y hace referencia a la naturaleza repetidas e inesperada de las crisis. La salud funcional es un enfoque médico y de bienestar integral que busca la causa raíz de las enfermedades en lugar de solo tratar los síntomas, considerando al individuo en su totalidad, físico, en lo emocional y en lo social, y en su entorno también. Integra la medicina convencional con cambios en el estilo de vida, nutrición consciente y movimiento para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. La salud funcional es llevar a cabo unas formas de que puedan ayudarle a que el individuo se sienta mucho mejor consigo mismo, que es con el cuerpo. La ergonomía laboral se adapta al entorno laboral, herramientas y tareas a las capacidades físicas y mentales del empleado para garantizar seguridad, comodidad y eficiencia. Porque la ergonomía al final es un significado de que se encarga de que haya un bienestar, cosas positivas para el ser humano con la ayuda de las herramientas, es decir, con lo tecnológico al final, pero sin que la tecnología prescinda del ser humano. Y quién sabe lo que puede pasar hoy en día ya con la inteligencia artificial. Hoy en día y en el futuro más reciente, que sería pues de aquí a unos años. El objetivo de la ergonomía laboral es prevenir lesiones musculoesqueléticas, reducir el absentismo y mejorar la productividad mediante el diseño adecuado de sillas, mesas, iluminación y la optimización de posturas, que es como casi ayudar y que pueda intentar pues, mejorar la manera de cada persona. La encefalotopía es un término médico general que define cualquier enfermedad, el daño o disfunción del cerebro que altera su funcionamiento, su estructura, provocando síntomas como confusión, cambios de personalidad, pérdida de memoria o convulsiones. La etimología proviene del griego y está formada por en, que significa dentro, kefale es cabeza, patos es enfermedad, padecimiento, sufrimiento y por último ia, que es la cualidad o el estado, significando literalmente enfermedad dentro de la cabeza. El término se documentó en Francia en 1839 como encefalopatía, en torno a 1869, es decir, en el siglo XIX. Una enciclopedia es una obra de referencia que recopila, compendia y ordena el conocimiento humano, que puede ser universal o específicamente, es decir, sobre algún tipo de área, ya sea historia, filosofía, pues las ciencias sociales que hay o las ciencias, organizada alfabéticamente o temáticamente, que es o ordenada por sí, alfabéticamente o por temas, por ejemplo. Y el término proviene del griego de enkiklios paideia, que significa educación completa o círculo de instrucción, que se refiere a la educación integral. La rehabilitación es la acción de restaurar a una persona o cosa a su estado físico, capacidad o posición anterior mediante el conjunto de técnicas médicas, físicas o legales. La etimología proviene del latín, que está formada por el prefijo re, que significa de nuevo que vas hacia atrás, y habilitar es hacer capaz o habilidad, significando volver a hacer capaz o rehabilitar. Con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con la definición, los conceptos, es decir, varios conceptos, su definición, su etimología, de dónde vienen, que la gran mayoría de la cultura occidental es un híbrido, o son griegos, o son latinos, a veces son híbridos, dependiendo. Y comento que soy historiador y si os ha parecido interesante este vídeo, pues darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito, no, que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.